Bueno, muy buenas noches. Un gusto nuevamente hacer un en vivo con ustedes. La idea es que el conocimiento se expanda, que no solamente esté limitado y que aquellos que quieren realmente acercarse a él puedan hacerlo. En esta ocasión vamos a hablar acerca de una de las más interesantes corrientes mágicas, la más actual, la más polémica también, la magia del caos. Vamos a intentar hacer una introducción y un repaso. Por supuesto, esto no es una clase, no es tampoco es una masterclass, solamente son reflexiones con cierto orden dentro del caos que vamos a ver acerca de esta materia, así que va a fluir también y la idea es que si ustedes quieren hacer preguntas, las hagan, si quieren intervenir, lo hagan. La verdad que esa es como la intención, que esto sea como lo más fluido posible, que no sea una cosa tan académica, tan jerárquica, porque la naturaleza de la magia del caos obviamente está en contra de eso, entonces siendo coherente con esa mirada, tenemos que darle también una dinámica un tanto caótica, un tanto libre, así que ahí usted, si quieren intervenir, intervengan nomás, obviamente que sean cosas coherentes, para que no sea tanto desorden, pero aquí se van a dar como algunas ideas mínimas, básicas sobre el tema. Bueno, ahí llegaron más personas. Está un poco lento esto. Puede ser porque sea sábado en la noche. Generalmente hay problemas con las conexiones. Y vamos a partir con un PowerPoint para que nos vayamos auxiliando, auxiliando en este tema, ¿ya? Así que vamos a partir. Insisto, si ustedes quieren hacer preguntas, hablen nomás, no hay ningún inconveniente. Pueden escribirlas, pueden mostrar la cara, pueden ocultarse, como quieran. Bueno, esto lo hago siempre porque a veces aparecen personas que uno no ubica o que a uno no lo conocen. Entonces es de caballeros presentarse. Bueno, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Sergio Fritz, soy escritor, nacido en Viña del Mar, gran ciudad. Eh, Me dedico especialmente como al rescate de la mitología chilena, de la brujería nacional, como también el estudio de distintas doctrinas espirituales y esotéricas del mundo. De hecho, partí primero como con estudios sobre los cátaros, los templarios, la alquimia, y, y bueno, y siempre también enamorado del horror cósmico, especialmente Howard Philip Lovecraft, Thomas Ligotti y todos los secuaces de esa línea. Y bueno, también he escrito libros, por supuesto. Hay algunos de ustedes me conocen. Hay algunas portadas, ¿cierto? He explorado en torno a la mitología chilota, a la brujería en todo Chile, también la brujería tradicional, que es una mirada específica dentro de la brujería, especialmente sentada en Inglaterra, pero que puede estar en cualquier lado del mundo. Lo que pasa es que los teóricos británicos han sido los que han reconstituido o restituido esta mirada. Y bueno, también hay libros diversos. Aquí muestro seis nomás. Debo tener 10 11 libros más o menos. Estoy mostrando seis. Hay otro sobre cuentos de horror cósmico. Ahora estoy escribiendo algo en torno a horror porteño aquí de Valparaíso. Horror cósmico desde el puerto. Y eso entre otras cosas. Pues he indagado harto también en el rescate de las culturas originarias. Soy un gran defensor también de estos pueblos. Creo que nos pueden ayudar mucho en estos tiempos de globalización, de modernidad, de igualitarismo en un sentido de lo bajo, porque igual no es que la igualdad sea mala, sino el igualitarismo, esta cosa como que corta con todos los pueblos, donde todos nos vestimos igual, donde las identidades locales se barren, las culturas, las identidades desaparecen. Entonces, bueno, esas son como algunas de las temáticas. Mi último ensayo fue Brujería Chilena Tomo 2, con el que cierro de alguna manera un ciclo de 10 años donde me dediqué especialmente al rescate de la mitología, ¿cierto?, chilena y las creencias
eh, de los pueblos originarios, como le decía, pero también del criollo, que somos la mayoría de nosotros. Bueno, entonces, eso como presentación y vamos a la materia. Bueno, la magia del caos, Chaos Magic, a mi juicio nace en gran parte de las miradas científicas. Esto es como bien curioso. La magia del caos de alguna manera viene a ser como un cruce entre el mundo antiguo con el mundo moderno, ¿ya? Es una visión sumamente rica que incorpora y no niega elementos de la tecnología, de la cultura pop, del rock, del metal si es necesario, del cine, del cómics, del meme, del anime, etc. Entonces, esta magia, por supuesto que va a incorporar la ciencia también. Pero podríamos decir que quizás las primeras teorías del caos no nacen de la magia del caos, sino ya vienen de, de la ciencia. Y esto es muy importante. No sé si otros autores como que le han dado importancia a eso cuando hablan de la magia del caos. Bueno, vamos a señalar algunas cosas tomadas de la red. Yo no soy el autor de lo que se está escribiendo ahí, sí de lo que se habla, pero no de lo que está escrito aquí, por ejemplo, pero que me parece muy importante de señalar. Prigogine, un científico, señala que la mayor parte de la realidad no es ordenada. Ya, esa frase es demoledora. Nosotros constantemente creemos que todo esto tiene una, una proporcionalidad, una armonía, un orden. Y sin embargo, ciertos autores señalan que la verdad que la regla general es el caos frente al orden. Si vemos los modelos tradicionales, espirituales, de cualquier religión, de cualquier creencia tradicional prácticamente, está la lucha entre caos y orden, ¿cierto? Donde, donde el orden es lo considerado positivo y donde el caos es considerado el elemento disruptivo negativo. Bueno, esas son las miradas tradicionales, donde si ustedes se fijan, generalmente el dios creador o los dioses eh, hacen de toda esta cosa desordenada, hacen algo ordenado. Entonces, lo benéfico, lo beneficioso, lo positivo es el orden, ¿ya? Ahí se escucha alguien, ahí mejor se silencia. Bueno, entonces, esa es una mirada que está como en las visiones espirituales tradicionales. La encontramos prácticamente en cualquier lado del mundo. Pero, y bueno, esto ha entrado incluso al pensamiento moderno y todos creemos generalmente, o sea, no todos creemos, pero solemos creer, mejor dicho, solemos creer o creemos habitualmente de que lo que rige el mundo es el orden. Entonces, toda la sociedad se constituye en base a eso, las creencias se constituyen en base a eso. Sin embargo, ciertos autores científicos, pero también después vamos a ver magos, creen que la regla es que el caos rige, ¿ya? Y que el caos no es negativo, que también es otra mirada importante frente a estas visiones cosmológicas tradicionales, por ejemplo. Bueno, entonces aquí tenemos a un científico que dice que la mayor parte de la realidad, no toda, pero la mayor parte de la realidad no es estable, no es equilibrada, se mueve por el cambio, el desorden, etcétera, etcétera. Un sistema absolutamente cerrado estaría representado en el esquema con un tercer bloque del tipo AA, es decir, nace en A y muere en A. Persistiría siempre en forma indefinida en un eterno estado de equilibrio, ¿ya? Pero esto no es así, esto no sería así. Siempre habría como la posibilidad de un cambio, de una ruptura. Bueno, esto está en las matemáticas, hay una matemática del caos, hay una física del caos. Esto está en todos lados en realidad, no es privativo de una visión nomás acerca de este tema, ¿ya? Y, por ejemplo, Stephen Hawking, Richard Feynman, no, a ver, Feynman, entre otros, Sean Carroll, etcétera, se apuntaron a una teoría que lanzó el matemático Hugh Everett, que es el que vemos ahí a la izquierda en la imagen. Este hombre es muy importante, este es el creador de las matemáticas del caos prácticamente.
Él en los años 50 señala algo que pareció descabellado, algo totalmente tirado las mechas, diríamos acá en Chile, para la comunidad científica, al menos inicialmente. Según él, si las partículas existen simultáneamente en todos los lugares en los que pueden estar y adoptan simultáneamente también todos sus posibles estados, no hay razón para pensar que la materia a gran escala, que en definitiva se hace de partículas, ¿cierto?, no esté también en todas partes simultáneamente y adoptando a la vez todas sus posibles configuraciones. Bueno, lo explicamos quizás como más sencillo. Si el cosmos y la realidad está hecho en el fondo de partículas, donde las partículas pueden estar en muchos lugares, en el fondo esta realidad concreta está hecha de muchas posibles realidades. Esto es súper interesante porque lo podemos vincular con la teoría de la rendija, por ejemplo, de la física. Lo podemos vincular con muchos otros temas eh, de física cuántica, por ejemplo, donde en el fondo el observador determina la realidad. Y este es un principio de la magia. Este es un principio de la magia. La mente, en el fondo, transforma la realidad. Nuestra mente transforma la realidad. Bueno, ¿qué, qué se ha descubierto en la física? Estas son teorías que están como en la misma época de Everett, como en los años 50, 60, que se dieron cuenta que los electrones pueden estar en muchos lugares simultáneamente, que es una cosa muy extraña. De hecho, la figura del átomo convencional es como una falacia. Se muestra así como para que nuestras mentes pequeñas lo puedan entender. Pero un electrón puede estar aquí, puede estar allá, puede estar acá, en cualquier lado. No sabemos exactamente dónde está. Entonces, si esto lo llevamos, ya nos salimos de la física cuántica y nos vamos a la física tradicional, la que nos ve los cuerpos pequeños, atómicos, si nos vamos a la más grande, o a la atómica, no a la subatómica, mejor dicho, eh, ¿qué pasaría? Pasaría en el fondo lo que dice Everett, que pueden haber en el fondo diversas posibilidades y diversas realidades. Y bueno, ¿por qué le he hablado un poco de la magia? Porque en el fondo el mago, con su presencia y con su mente, interviene también en los procesos de la realidad. Así como en este experimento, por ejemplo, de la teoría de la rendija, donde una persona observa algo, finalmente esa observación va a modificar el mundo subatómico como si fuera descubierto. Y eso genera que la realidad también se modifique, solamente por la presencia de un observador. Bueno, ese observador también tiene una mente y con esa mente modifica, ¿ya? Bueno, aquí vamos a ver algunos mensajes. Antes de seguir, saludo a Roberto, a Yesenia, a todos los más presentes. Javiera dice, concuerdo, basta ver algo tan cotidiano como el metro, la gente caminando en la calle. Es un caos, claro, volviendo un poco al tema de que vivimos en el caos. También algo muy interesante es que nosotros, y esto lo señala Gurdjieff, por ejemplo, un autor que yo suelo citar porque creo que es de los que logran un mejor entendimiento de la psiquis humana, él señala que nosotros vivimos en el fondo no en base a la razón, no en base al orden, no en base a lo que normalmente creemos. Nosotros actuamos normalmente por reacciones. Y eso es totalmente caótico. Él da, de hecho, un ejemplo en alguna conferencia donde él menciona cómo es la vida de un ser humano en un día. No recuerdo exactamente todos los hechos que Gurdjieff menciona, pero vamos a intentar como recordar algunos para que sea más o menos así, más o menos parecida a la historia que él menciona. Imaginemos una persona X, puede ser cualquiera de nosotros. Nos levantamos, habíamos soñado una pesadilla, despertamos con angustia, con nerviosismo. Después vamos al baño, nos lavamos los dientes y nos hacemos una herida en la encía. Y viene el dolor, la molestia, echamos una grosería. Después
me llaman por teléfono y me dan una buena noticia, me alegro, cambio de estado, anímico. Después salgo a la calle y me tropiezo con una piedra, me enojo. Después sigo caminando y veo a un gran amigo, lo abrazo, me siento bien, cómodo. Tomo la micro, siento cansancio, molestia porque la micro va llena. Llego al trabajo, se me dice que me va a haber un ascenso, me van a dar un ascenso, estoy muy feliz. eh, Salgo del trabajo, me encuentro con alguien que odiaba, me da una sensación de mal humor, sigo caminando, llego a la casa y prendo la tele y me preocupo por las noticias políticas que hay, por ejemplo. Bueno, en un solo día, esa persona debe haber tenido 8 o 10 emociones distintas. Y eso somos nosotros. En un día, nosotros podemos sentir melancolía, podemos sentir mucha alegría, podemos sentir rabia, frustración, muchas emociones. No somos dueños de nuestras emociones, menos de nuestros pensamientos. Eso que le llaman pensamiento intrusivo, por ejemplo, hoy día, es una buena descripción de lo que es la mente cotidiana. Ya, yo voy a hacer un trabajo, me voy a dedicar a escribir, pero de repente me pongo a pensar, me llega de la nada un pensamiento que yo no lo dirijo. No le puedo decir a ese pensamiento ya, acábate, puede volver. ¿Y por qué pensé en algo que había pasado hace 5 años de la nada, cuando no hay nada que me recuerde eso, aparentemente? Llegó un pensamiento de algo que sucedió hace 5 años. Entonces, ¿qué rige en el ser humano? ¿El orden o el caos? Lo que pasa, y como dicen ciertos autores, tenemos una idea de identidad. Y esa idea de identidad, como por ejemplo lo señala Artaud, está dada por un nombre, un apellido, ¿cierto? Todo el nombre, por un root. Acá en Chile le llamamos root, en otros lados le llaman de otra manera, pero un número de identificación que da el Estado, ¿cierto? Y por un cuerpo. Esas tres cosas nos dan la sensación de que somos una identidad, de que tenemos identidad. Yo me llamo Sergio Fritz Roa, tengo este cuerpo y tengo un root con el cual me identifico para hacer trámites, por lo cual el Estado me ubica si quiere saber qué deudas tengo, si tengo que hacer servicio militar, etcétera. Entonces, si no fuera por eso, ¿qué pasaría con nosotros? ¿Ya? ¿Qué ocurriría en el fondo con nosotros? Entonces, ahí vienen estas ideas de que nos muestran de que nosotros no tenemos dominio sobre nada. Entonces vivimos en el caos. Esto es algo que se viene diciendo desde la eternidad. O sea, los sabios hindúes, por ejemplo, hacen ejercicio, siempre han hecho ejercicio, donde te van preguntando, ya, ¿tú tienes dominio sobre tu pensamiento? No tienes dominio sobre el pensamiento. ¿Tienes dominio sobre tus emociones? Tampoco tienes. ¿Tienes dominio sobre tu esfínter? Tampoco. O sea, intenta no ir al baño durante 3 días, 5 días. No puedes, aunque tú quieras. Entonces, en el fondo, ¿de qué somos dueños? ¿De qué ordenamos, qué mandamos? Nada. Sin embargo, el ser humano continuamente quiere ordenar, quiere controlar al otro, quiere controlarse a sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que rige realmente? ¿El orden o el caos? El caos, ¿cierto? Y estos autores tienen como hartos fundamentos en el fondo para verlo así, po, ¿ya? Bueno, vamos a saltar un poquito eso y vamos a ver lo que están señalando en el chat. Bueno, gracias a todos los que han entrado, ya somos 14. ¿Qué más? El caos reina, dice José Miguel, somos la viviente interacción de un inmarcesible entramado de complejos entrelazados de eventos. A veces
Esto es tratado muy bien como en las mitologías del mundo, en ciertas metáforas, como en el fondo el ser humano no es dueño de nada y donde terminamos como obedeciendo a reacciones, a situaciones sumamente, sumamente externas. Entonces esta idea de identidad, por ejemplo, la idea del yo, es como súper pretenciosa, ¿ya? Si no fuera quizás por esta coraza física, ¿dónde está el yo? Aunque sabemos que el yo es más que esto incluso, pero con esto lo identificamos. Si no, ¿qué pasaría? Bueno, el mismo Gurdjieff habla de que hay varios yoes, ni siquiera uno solo. Entonces, realmente es una cosa esquizofrénica, pero donde el caos rige, y eso es lo que quiero como hacer hincapié. Esto que salió acá no tiene nada que ver, esto es de otra clase. Ya, esto sí. Bueno, para entender, es un poco de la ciencia, podríamos estar hablando harto de la ciencia, pero en el fondo la ciencia se ha dado cuenta también que la idea de orden no todo lo explica. O sea, imagínense la tremenda fractura que hizo a la visión de la física, la teoría de la relatividad con Einstein, por ejemplo. Ese ya fue un tremendo eh, desmembramiento. Julius Evola dice algo muy interesante, ¿no? Como en el fondo los grandes relatos que rigieron durante muchos siglos en Occidente cayeron con el relativismo. Relativismo que se ve en la ciencia, ya, la teoría de la relatividad, en la economía, con el marxismo, y cuál era la otra, y en la religión, por ejemplo, con el protestantismo, ¿ya? Entonces, estos órdenes centenarios, estos órdenes que parece que iban a durar para siempre, terminaron cayendo en el siglo XIX e inicio del siglo XX por la idea de la relatividad. Y, y en el fondo, y la psicología, con Freud, la psicología con Freud, donde el inconsciente es un tremendo monstruo inabarcable, donde no rige el orden, ¿ya? Entonces, ahí cae como las ideas absolutas o absolutistas de orden frente a ideas que hablan acerca de cierto caos, podríamos decir. Bueno, cerrando un poquito esta primera parte de un poco de la ciencia, como va mostrando estas imágenes de caos, vamos a hablar de la magia del caos y tenemos que saber qué es la magia. Bueno, acá veo que hay algunas personas que han sido alumnos míos y eso lo tienen clarísimo, así que lo vamos a mencionar rápido, pero no está de más dar la mirada, por ejemplo, de los magos del caos sobre lo que es la disciplina mágica. Peter Carroll, que es uno de los grandes caotas, así son llamados las personas que están dentro de esta magia, que trabajan la magia del caos, señala lo siguiente. La magia es la ciencia y el arte de usar estados alterados de conciencia para causar cambios que ocurran conforme a la voluntad. ¿Qué voluntad? La mía, por supuesto. Entonces, es una ciencia, ¿por qué? Porque tiene métodos, teleológica y un final, etcétera. Tiene objetivo, herramienta. Y es un arte, ¿por qué? Porque cada operador, cada mago, cada maga, en el fondo, lo que haga va a ser distinto a lo que haga otra persona y posiblemente los efectos también van a ser distintos. ¿Qué usa qué cosa? A estados alterados. Y esto es interesante porque aquí menciona algo que no menciona, por ejemplo, la clásica definición de Aleister Crowley cuando nos habla de la magia, que en el fondo es como lo que está contenido acá, pero no incluye esta idea del estado alterado de conciencia. Obviamente Crowley sí lo sabía, pero no está en su definición. Esto es importante porque en el fondo nos habla del trance. Nosotros, cuando estamos en estados alterados de conciencia o en trance, nuestra conciencia se amplifica, se amplía, se libera. Y es en ese estado de gnosis donde ocurre la magia. ¿Ya? Eso es como bien importante tenerlo presente. En este sentido, la magia del caos es una magia sincrética porque, o sea, esta es como la primera característica. La primera característica de la magia del caos es que una magia de síntesis, de mixturas, una magia de crisol, donde vamos
a encontrar elementos de tradiciones formales, de cultura pop, de anime, de tecnología, etcétera. Acá lo importante, según los cabotas, no son los medios, sino la finalidad. Si yo para lograr el trance necesito quizás estar 10 horas viendo televisión, no importa, bien hecho. Si yo en mi altar tengo una imagen de Dua Lipa al lado de Buda, de un Siux, de Rambo y la Virgen María, y eso a mí me sirve como para lograr mis propósitos mágicos, para los caotas es bienvenido. Esto puede ser totalmente irreverente, puede parecer herético para alguien de la magia ritual, un Rosacruz, un masón, por ejemplo, pero dentro de la magia del caos está admitido y es bienvenido. ¿Ya? José dice, con el trance la evocación e invocación mágica cobra ímpetu el trabajar con sistemas mágicos y deidades. Exactamente. Bueno, ahí para los que no sepan, la evocación y la invocación son dos formas de manifestación de una divinidad, un espíritu, o un demonio también podría ser, donde la invocación es como, esto ocurre como un proceso interno, donde yo me reconozco ese espíritu y la evocación es la visión de ese espíritu, o sea, está aquí afuera, yo lo veo, se presenta externamente. Eh, Vimana dice, quizás es para después, pero también es posible crear tu propia mitología para trabajar mágicamente. Sí, muy bien. Sí, exactamente. Bueno, y de hecho, este verano yo como que no quiero hacer como mayores clases, pero sí lo que quiero retomar es un trabajo mágico personalizado que hice durante 2 años, donde en el fondo con el alumno determinamos cuál sería su propio sistema mágico, a propósito de la mitología, donde en el fondo cada uno crea su propio sistema. Y eso es válido dentro de la magia del caos, por supuesto, si esto yo lo menciono quizá en una logia masónica, me van a echar. Si voy a una orden, no sé, formal de magia ritual, también. Pero dentro de la magia del caos es factible. Si aquí da lo mismo los medios, lo importante es la finalidad. Si a ti te sirve esa especial manera para obtener los fines, bien. Bueno, eso en cuanto a la magia del caos. Entonces, magia de síntesis. Incorpora muchos elementos, por ejemplo, del chamanismo, muchos elementos de la cibernética, muchos elementos de la psicología junguiana, etcétera. Y la cultura pop, tremendamente. O sea, si ustedes se fijan en los grandes magos del caos, Grant Morrison, Alan Moore, ellos están dentro de la cultura pop, están dentro de la historieta, del cine. Entonces, es una magia muy moderna, donde ya nos sacamos un poquito la imagen de esta persona que se pone como este sombrero, se pone una túnica y cumple así como sagradamente cada cosa del ritual con el día, la hora, los colores, etcétera. Acá eso puede servir, tampoco lo niega necesariamente, pero lo puede deconstruir. Y es mejor que lo deconstruya, porque así, según ellos, te libra de los paradigmas mágicos tradicionales. Entonces, generalmente la magia del caos tiene como una afiliación como liberal, claramente, y por tanto es como una magia de izquierda, si uno lo quisiera como llevar a este tema más político. ¿Ya? Y no es raro que los caotas sean anarcas, sean socialistas, etcétera. Así que es una magia de síntesis de libertad. Roberto Alan Moore sería un ejemplo en cómics, por ejemplo, totalmente, totalmente, y en cine, o sea, cuánta influencia Alan Moore tuvo en B de Vendetta, por ejemplo, y en otras historias que han sido llevadas al cine, donde siempre está este elemento revolucionario, pues ahí lo vemos, en Vendetta, por ejemplo. Natalia, ¿a qué me refiero como con la cultura pop? La cultura popular, ya la cultura de la televisión, la cultura de masas en general. José dice enarbola la imaginación activa. Sí. Rodrigo dice tal vez sin ser
consciente o no, pero con esos principios trabajó mucho el rock de la segunda mitad de los 60 y el primero de los 70, en donde Crowley fue la figura clave. Efectivamente, Crowley es el padre de la modernidad, podríamos decir de alguna manera. Con él viene todo el movimiento de liberación sexual, todo el movimiento LGTB, con él viene el uso de psicodélicos, de drogas, con él viene también la apertura al oriente, la yoga. O sea, en el fondo es como el gran revolucionario, más que, más que mucho revolucionario político, lejos. O sea, Crowley modificó el mundo conforme a su voluntad. El mundo de hoy día es un mundo crowleyano, donde las cosas que antes eran vistas como aberrantes, heréticas, hoy día son comunes. O sea, eh, el metal, eh, no sé, por las relaciones abiertas, etcétera, muchas cosas ya estaban en Crowley. Bueno, ¿qué más? Javiera, ¿y trae karma los trabajos la magia al cabo o ni se considera bajo la idea de que todo vale? Bueno, yo creo que a los caotas les da lo mismo porque en el fondo ellos no están regidos bajo sistemas, ¿ya? Y la idea de karma está dentro de un contexto que es un sistema, el hinduismo. Entonces, ellos van a sacar del hinduismo lo que les sirva. Quizás hasta la idea de karma les puede servir, la van a utilizar. O sea, en el fondo hay que ver el pensamiento de la magia del caos como algo liberador, así, pero como una dinamita, o sea, a ese nivel. Vamos a ver qué dice Peter Carroll, un cabota que yo creo que es de los más intelectuales, más clever, más inteligentes. Uno puede hacer real cualquier creencia que escoja, incluyendo creencias contradictorias. ¿Ven? Ahí está la magia ecléctica. El mago no es el que se esfuerza para alguna meta en particular, sino es quien quiere identificarse con la meta de ser capaz de hacer cualquier cosa. Así que bienvenido al Kali Yuga del pandemonio. Así como el pandemonio es la capital de los demonios. Eso está en Milton, en El Paraíso Perdido, donde nada es verdad y todo está permitido. Esa frase, nada es verdad, todo está permitido, es como lo que resume el pensamiento caota. Entonces, por eso el karma me da lo mismo, la nación me da lo mismo, la ritualidad me da lo mismo, la creencia me da lo mismo. Lo que me importa en el fondo es ser libre para alcanzar las metas que yo quiero. No me ato a nada, ¿ya? José dice que en la magia del caos no hay autocensura ni tabúes en la praxis y la modalidad según la gnosis y el sincretismo del mago. Efectivamente. Eso es lo que busca, ¿ya? Bueno, otro, eso como para entender más o menos lo que es la magia del caos. Bueno, uno siempre tiene esta manía de buscar ancestros, de predecesores. Uno no sé por qué tiene esa enfermedad de buscar, ok, no sé, pues está Iron Maiden, pero ¿quién vino antes de Iron Maiden? Por decir algo, o sea, está Slayer, pero ¿quién estuvo antes de Slayer? Está Lovecraft, pero ¿quién estuvo antes de Lovecraft? Y así. Bueno, aquí también nos vamos a preguntar quién es el ancestro de la magia del caos. Y todos llegan a un acuerdo, en esto sí están todos muy ordenados, y todos se refieren a Austin Oldman Spare. Británico como Crowley, a quien incluso Crowley conoció, se conocieron los dos. Este, más que mago, bueno, era un mago brujo, porque también tiene mucho de brujo esper. Y un tipo que era un pintor muy interesante, muy temido, muy evitado, de mal carácter, pero tenía algo muy positivo, le gustaban los gatos y tenía muchos gatos. Así que se le perdona todo a Esper. Bueno, y resulta que Esper realmente es como los grandes teóricos y practicantes de la magia. En él ya encontramos los sigilos en un sentido moderno. Ya vamos a mencionar qué son los sigilos, pero en el Austin Norman Spell ya esto se encuentra en el libro del placer, que es un texto muy complejo de él. La idea del inconsciente, que después la psicología junguiana va a como, no sé, pues a explayarse, ya está aquí en este hombre. Fíjense qué interesante. El alfabeto del deseo,
a romper los paradigmas. O sea, Osman Spare fue un cabota antes de que se hablara de magia del caos, en el fondo. Yo creo que esa es la cosa. O sea, él sí era cabota, pero tampoco le hubiera gustado que lo metiéramos ahí porque él detestaba la etiqueta. De hecho, él tiene un tratado o texto que es algo así como contra mis discípulos. O sea, no quiero discípulos contra mis discípulos, algo así. Entonces, imagínense el carácter que tenía este hombre, pues, era tremendo. Bueno, él decía que había aprendido brujería de una mujer, de una señora. Era bien misterioso, ¿no? A mí me parece de los tipos más interesantes del siglo XX. Pero bueno, él ya deconstruye los sistemas mágicos tradicionales, él hace como una exploración hacia el plano del inconsciente, hacia el mundo interno, más que lo externo. Porque la magia ritual tiende a perderse mucho en las formas, en la cosa externa. Él como que indagaba mucho en lo que pasaba en los sueños, por ejemplo, en los estados de trance, en lo onírico. Él experimentaba con dolor, experimentaba con drogas, experimentaba con mujeres que para el gusto social podían ser como chocantes. O sea, él de hecho, como Crowley también lo hizo, buscaban así como las mujeres que menos le podría gustar a un hombre. Incluso con temas de enfermedades, con enanismo, no sé, con lo que, según el criterio como, no sé cómo decirlo, pero como oficial, uniforme, no estaban dentro de lo bello. Entonces, y se metía en los antros. De hecho, hay una anécdota bien curiosa con Osman Spert, que no la recuerdo exactamente, pero tiene que ver con un cuadro que él pinta. Eh, Quizás José Miguel ahí me va a ayudar, se va a acordar mejor que yo. Pero parece que era como que Sper se hace un autorretrato, ¿ya? Y se hace con bigote. Y Hitler eh, quiere conseguir ese cuadro. Y hay todo un tema ahí bien curioso, no sé si alguien conoce bien la historia, pero al final no se lo... Y le iba a pagar mucho Hitler y quería que fuera Alemania y Osman Speer, como era más contrario a los totalitarismos y a todas estas visiones rígidas, como que obviamente dice que no y todo lo contrario, o parece que se lo entrega pero con una maldición. Bueno, no recuerdo la historia, pero es bien sabrosa, así que búsquenla por ahí, a ver si... Un sodomita del arte, claro. Era un iconoclasta, ese es como el término, como en el fondo él rompe con todo, ¿ya? Un tipo muy, muy, muy interesante. Y él en él ya está como toda esta idea de la magia del caos. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, hacemos una pequeña pausa. Eh, Así que si quiere alguien contar algo, por favor hágalo, o si quieren preguntar algo, escuchamos acá. ¿Todo claro? Buenísimo. La idea es que no quede todo tan claro. La idea es que haya debate. No sé, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran interrogar? Eh, Sergio, buenas noches a todos. Sergio, tú no llegaste a escuchar de otro sistema mágico muy similar al caos, a la magia del caos, pero tiene otro nombre, creo que es DNKB, no sé, o sea, es algo muy parecido, pero que parte del caos. Y dicen que toma como eje central lo que ellos llaman la reina roja. ¿No habéis escuchado ese sistema? ¿Qué llama la qué? Lo último no te escuché. Que hay otro sistema mágico que está basado en la magia del caos, pero tiene como, es como una nomenclatura de NKB, no me acuerdo el nombre, pero tiene como eje central la figura de la reina roja. ¿No habéis escuchado ese sistema mágico? No, no, Es muy nuevo. mira, no, para nada. No, no, lo que sí he escuchado mucho y he estado como muy metido últimamente, de hecho ahí estoy haciendo un video que habla un poco de eso, sobre el CCRU, que me acordó un poco esta sigla,
con Nick Land y otros autores que también tienen mucho magia del caos con numenómetro y otras cosas, pero lo que tú me mencionas, no, no, la verdad que no, sería interesante ahí después, si te acuerdas, me lo envías. Bueno, sigamos entonces. Este texto también es interesante mencionar. Es un poco la explicación de cómo funciona como la magia. Ah, Javiera, la única duda que tengo es dónde me apunto para hacer un curso intensivo. Bueno, yo siempre hago una vez al año, ¿no? En general. Así que yo creo que para marzo quizá ahí podría venirse un curso intensivo. La mayoría de hechizos mágicos demanda que el operador encierre su atención en alguna representación abstracta o analógica de lo que quiere lograr. Por ejemplo, para causar disensiones entre los adversarios, se puede nombrar un número de piedras con sus nombres o mejor todavía alguna forma abstracta de sus nombres y entonces mientras está histéricamente colérico golpear las piedras una contra otra. O sea, si yo quisiera que peleara Juanito con Pedrito, a cada uno le pongo hago una piedra, una con la J, otra con la P, y cuando tengo mucha rabia, como que las choco. Ya, ese es, por ejemplo, así funciona, por ejemplo, la magia del caos. Que esto me recuerda mucho a la psicomagia de Jodorowsky. Y yo digo, insisto, que Jodorowsky es un caota, es el caota chileno por antonomasia. ¿Ya? Él lo emplea cosas muy parecidas. Bueno, la cólera histérica funciona en parte bloqueando el pensamiento consciente y añadiendo fuerza al deseo subconsciente. Hoy día en psicología no se habla de lo subconsciente, se habla derechamente de consciente o inconsciente, pero todavía en esa época se habla del subconsciente. Bueno, en lo que la mayoría de textos convencionales falla es en mencionar que durante el acto mágico se debe evitar pensar o fantasear conscientemente el resultado deseado. Chicas y chicos, yo aquí esto lo subrayo así para que lo vean. Y esto grábenselo. Acá hay algo importante. En el acto mágico se debe evitar pensar o fantasear conscientemente con el resultado deseado. Austin Osman Spare descubrió algo muy interesante, que la magia funciona, por un lado, con la mente consciente, pero también con la mente inconsciente. La mente consciente va a hacer que yo, por ejemplo, dibuje mi sigilo, determine las palabras para mi evocación, etcétera. Ya, está ese aspecto de la mente consciente. Pero llega un momento, cuando yo cargo el sigilo, cuando yo le doy fuerza al sigilo, al hechizo, a lo que ustedes quieran, tengo que caer en el trance. Tengo que olvidarme de ese deseo de que me resulte el acto. Me tengo que olvidar, ¿ya? ¿Para qué? Para que mi inconsciente trabaje. Esto es psicología pura, es psicología pura. Bueno, y en este caso que estamos viendo, ¿cierto? De la cólera llevada a dos piedritas representando a dos personas. Así el odio debería ser estimulado por algún medio distinto que el pensar en los propios enemigos. O sea, yo me olvido un rato de ellos. Y si uno desea gritar algo mientras se golpea las piedras, debería ser una declaración ininteligiblemente consciente. Incluso leer al revés el deseo puede ser suficiente. ¿Ya? Son trucos de la mente, por eso puse ahí, trucos de la mente. Es posible usar unos medios inhibitorios más bien que estáticos de prevención del pensamiento y canalización de poder hacia el subconsciente o el inconsciente. En este caso, el mago se esfuerza en limitar su atención consciente dirigiéndola enteramente a la realización del encantamiento por medio de ejercicios tipo yoga y en privación sensorial para quitar la mente. Esto es realmente un acercamiento, es el acercamiento más difícil al encantamiento para la mayoría de los magos. Esto es lo difícil, pues. Esto es lo difícil. Como si yo quiero algo, en el proceso mágico de repente no insisto en lo que quiero, no me recuerdo en lo que quiero. Esa es la dificultad. ¿Cómo caigo en el trance? Por ejemplo, en la magia sexual se trabaja también con un deseo que se proyecta en el momento del acto sexual. Entonces, ¿cómo hago ahí, por ejemplo, para estar por un lado en el goce sexual y por otro lado en mi deseo? ¿Ya? Entonces, estas son las cosas.
paradójicas y complejas de la magia. Eh, Como por ejemplo si hago un sigilo, en algún momento me olvido de que estoy haciendo un sigilo. Esa es la dificultad en el fondo de la magia. Cómo yo, cómo con mi mente racional, consciente, entrego el poder de mando a la mente inconsciente. Eso es lo difícil, porque continuamente nosotros queremos ordenar todo, dominar todo. Y ahí está el elemento caos, porque dejamos el poder de mando al inconsciente. El inconsciente es el caos, en el fondo. Lo que se dieron cuenta los caotas es que, y Osman espera antes que ellos, es que hay una tremenda fuerza en ese caos. El caos también es la omniposibilidad. El caos es como el cero, es como el arcano del loco. Ahí está todo el despliegue de posibilidades. ¿Ya? Entonces, en alguna dimensión, en alguna línea temporal, está lo que yo busco, está lo que yo quiero. O sea, si yo quisiera ir a Egipto, tengo que confiar que en alguna línea temporal yo sí fui a Egipto o sí voy a ir a Egipto, porque el caos todo lo permite. ¿Ya? Ese es como el secreto. Natalia, un ejemplo, ¿cómo sería en un ritual en sí? ¿Qué cosa? No me queda clara la pregunta. Como he hablado tantas cosas, no sé a qué te refieres. Eh, bueno, ahí vemos un libro de Peter Carroll que yo se lo recomiendo, Liber Null y Psiconauta, ¿ya? Ese lo encuentran por ahí en PDF incluso, ¿ya? Es un libro bastante bueno. Ah, el dejar la mente inconsciente para que haga su trabajo. Claro, por ejemplo, en la magia del caos, el caso típico, los sigilos, ¿ya? Entonces, yo ya hice mi sigilo, donde está expresada mi voluntad. Yo quiero una casa, ¿ya? O yo quiero ir a Egipto. Escribí, yo quiero ir a Egipto, después eso lo desarmo para que quede una palabra media rara, donde las palabras repetidas las omito, o sea, las letras repetidas las omito, y después lo cargo, ¿ya? Después viene la etapa del olvido. En el olvido, esto pasa a mi mente inconsciente. ¿Y cómo lo hago? Durmiendo. O sea, ya está, tengo mi sigilo aquí, en este papelito, acá ya lo hice, lo doblo, ya está cargado, lo dejo debajo de la almohada, y en la noche, al dormir, ya queda como en el plano inconsciente. Ahí no lo estoy pensando. Y yo tengo que evitar pensarlo. Por eso, tatuarse un sigilo no va a tener ningún efecto. No tiene que quedar permanencia del sigilo. Después incluso lo destruyo. ¿Ya? Entonces ahí la magia del caos resuelve esa pregunta. Ahí pasa al inconsciente personal y al inconsciente colectivo. ¿Ya? ¿Ven qué interesante todo esto? ¿Qué herramientas ocupan los caotas? Uno, un cambio de paradigma. Ellos continuamente van a abocar y van a luchar por el cambio de estos patrones mentales individuales o colectivos. Ellos han cambiado la sociedad en gran parte, o sea, por eso ellos están muy metidos en la cultura, por eso hablo yo de la cultura pop. Ellos están muy metidos en el cómics, en el cine, en la literatura, en los movimientos políticos, y de ahí van cambiando paradigmas. O sea, un cambio de paradigma, por ejemplo, ha sido el tema de la libertad religiosa en países occidentales. Aun cuando sí, cada cierto tiempo aparecen movimientos de reacción, por supuesto, eh, pero nadie puede negar que hoy día en Chile, al menos hasta hoy día, 20 de diciembre del 2025, a nadie lo van a matar o perseguir porque sigue una religión X, ¿ya? Porque soy budista, por ejemplo. Pero eso antes hubiera sido impensable. Entonces, ¿qué pasó ahí? La sociedad cambió su forma de pensar y su paradigma.
Entonces, ellos propician, en el fondo, el cambio de los pensamientos, de la ideología. Rodrigo dice, el Bretón de la Máscara hizo una edición del Líder Null aquí en Chile, efectivamente. Bueno, Bretón de la Máscara es un chico que está en Instagram y que pueden seguir y que ha hecho ediciones de algunos de estos textos. Entonces, como algo muy importante, ellos quieren, en el fondo, deconstruir el pensamiento global para transformarlo en algo más liberal, eh, ¿cómo decirlo? Liberal. Entonces, para ellos van a abocarse a la lucha contra todo pensamiento dogmático. Por eso, la urgencia de cambiar los paradigmas económicos, políticos, sociales, culturales, sexuales, etcétera. Otra herramienta de la magia del caos es el trance. El trance, en el fondo, ¿qué es? Es la apertura de tu mente, ¿cierto? A una experiencia donde no está el pensamiento lineal, donde no está la, la rumia mental, donde te despojas de toda expectativa, de toda intencionalidad, simplemente estás. Y ese trance puede ser dado por una meditación, por mucho ejercicio, por el acto sexual, por sustancias alucinógenas. O sea, hay varias formas de que tu mente, en el fondo, no sea la de pensamiento lineal, sino sea una amplia, que se abra, en el fondo, al misterio. Ahí es cuando ocurre la magia, cuando nosotros entramos en el trance. Otra herramienta importante son los sigilos, de los cuales ya algo mencioné. Ahí vemos unos ejemplos sacados de internet. Bueno, yo he hecho casi todos los años, hago una vez al menos curso de sigilo. A mí me gusta hacerlo porque creo que que los sigilos son los medios mágicos más económicos y que dan mejores resultados. ¿Ya? Esta es como la gran oferta, así como si quieren como en el fondo algo bueno, bonito, barato, he aquí la respuesta, los sigilos. Es muy fácil de hacer. En mi canal de YouTube hay videos, hay tutoriales, hay libros. Está todo disponible para que ustedes puedan hacer sus sigilos. No son difíciles tampoco. Cualquiera los puede hacer. Bueno, ahí está Peter Carroll, ¿cierto? El Liverpool por Roberto. Así que ahí está para que lo puedan revisar. Bueno, y otra que también mencionamos brevemente es la magia sexual. La magia sexual también es una de las herramientas más importantes dentro de los caotas. Obviamente esto era impensable en una magia conservadora, dogmática. Estaba muy velado. En Fraternidad Rosa Cruz en la magia sexual siempre ha estado, pero de una manera muy, muy, muy cerrada también y muy oculta. Pero está. Pero ¿por qué digo cerrada y oculta? Porque en el fondo ciertas prácticas para ellos son negativas. O sea, ellos, por ejemplo, normalmente en la magia sexual, si se da, se tiene que quedar con la pareja, una pareja de años, también que sea cristiano. O sea, hay una serie de características eh, como muy propias de ellos, pero en cambio en la magia sexual de los Cabotas, la magia sexual puede tener cualquier tipo de actos, porque no está sujeta a religiones, no está sujeta a miradas morales, puede ser incluso no humana. Puede haber una magia sexual con espíritus, con demonios, con vampiros, con diosas oscuras, con lo que a ustedes se les ocurra. ¿Ya? Javier dice, ¿se pueden hacer reverso de magia negra con sigilos? Yo creo que sí, yo creo que sí. En el fondo, cualquier cosa tú puedes hacer con la magia del caos y con los sigilos. O sea, creo que, o sea, esto es mi experiencia, no sé si alguien opinará distinto, pero yo creo que los sigilos, la única limitación que pueden tener es hacer un sigilo para otro. Tienen que ser elaborados por ti mismo, porque ahí está la fuerza del sigilo.
Yo creo que sería como la única cosa que el sigilo no debe hacer para que funcione. Entonces, estas son como las cuatro herramientas mágicas, más la quinta, que son los servidores mágicos. De eso quiero hacer un curso, que creo que he hecho una pura vez o dos veces, pero con otra persona, no yo solo directamente, y que ha sido más que nada como presencial. Pero sería bueno un curso de servidores mágicos online. Los servidores mágicos son creaciones, son como egregores que hace el practicante de la magia y al cual le delega una tarea, le delega un trabajo a este espíritu que uno crea. En este caso están los tulpas, por ejemplo, los egregores, son ejemplos de servidores mágicos. Yo conocí a un alquimista que él me decía que tenía su propio egregor o servidor mágico, al cual él le pedía que encontrara ciertas cosas en su biblioteca. Entonces, por ejemplo, si quería, no sé, porque tiene una biblioteca bastante amplia, entonces ya, quiero información sobre, sí, Madame Blavatsky y su viaje, no sé, a la India, ya. Entonces, le pedía eso al egregor, el egregor obviamente tiene un nombre, entonces él lo mandaba, le decía, ya, imaginemos Acrator, ya, Acrator es mi servidor mágico. Búscame, por ejemplo, información de Madame Blavatsky cuando viajaría a la India, por ejemplo. ¿Ya? Y resulta que un libro se cae. Y justo ahí está la información. Es un servidor mágico. Hay servidores mágicos colectivos también, no solamente individuales. O sea, y ahí está la idea del egregor, por ejemplo. Natalia pregunta cuánto tiempo puede durar un servidor mágico. Bueno, uno le establece el plazo también. Uno puede decir hasta que se cumpla la condición, hasta que se cumpla lo que yo pedí, por ejemplo. O te doy el plazo de un mes para que lo cumplas. Si no lo cumples, te disuelvo o tú mismo te autodestruyes, por ejemplo. Ellos llegan solo, no, uno los crea, al menos los servidores mágicos. Quizás otro tipo de entidades, sí, pero el servidor mágico tú lo creas. ¿Y cuántos pueden ser los que tú quieras? ¿Ya? Los que tú quieras. Así que esa es otra herramienta de los caotas. Bueno, conclusiones sin conclusión. Bueno, en el fondo, bueno, vemos aquí a Howard Philip Lovecraft en esta imagen. Howard Philip Lovecraft era para ellos ultra reaccionario, pero por qué aparece ahí? Porque Lovecraft al menos en su relato, muestra como una amplitud de pensamiento muy fructífero para los caotas y donde nos habla de cosas que van más allá de lo humano. O sea, en el fondo rompe muchos paradigmas Lovecraft. Entonces, en ese sentido, quizás para algunos tiene algo de, de cagota en el fondo. Y bueno, eso ha sido lo que quería como compartir hoy día con ustedes, como una mera introducción, como ciertas reflexiones, como una primera aproximación a la magia del caos. Les recomiendo mucho la obra de Austin Oldman Spare, especialmente el libro del placer. Vamos a anotar acá en el chat para que busquen al autor, Austin Osman Spare. Eh, Peter Carroll, también otro autor que creo que es importante. ¿Y qué más? Bueno, Talan Moore hay varios, pero yo me quedo con Peter Carroll, también Hakim Bey tiene algunas cosas buenas. Hakim Bey, entre otros, ya te los recomiendo. Y de Austin Osman Spare, el primero, ¿cierto? El libro del placer especialmente. ¿Ya? Entonces, eso respecto de autores. Joaquín dice, ¿tiene alguna idea por qué Dugin utiliza el mismo símbolo para identificar sus ideas de multipolaridad? Ah, el mismo símbolo de los caotas, sí, pues eso es bien interesante. Claro, eh,
claro, él habla mucho de Eurasia, ¿cierto? Entonces como que tira líneas como, no recuerdo qué parte exactamente, pero imaginemos como ya de Turquía y de ahí para el mundo europeo y asiático, como... eh, bueno, Dugin es bien curioso, pues como, bueno, busca las dos, de los dos extremos, como busca unificar un poco estos dos extremos políticos e ideológicos. Entonces, quizás por eso también ocupa la estrella Caota. También, obviamente, es como una provocación, eh, como el pensamiento dominante en Rusia, especialmente las visiones partidistas. No sabría decirte exactamente por qué él adoptó ese mismo símbolo. Pero también podemos verlo de otra manera, por ejemplo, simbólicamente la estrella ocho puntas, acá en el mundo mapuche, por ejemplo, sabemos que ese es Venus, entonces Venus es Lucifer también para la tradición esotérica cristiana eh, y el ocultismo occidental. Entonces es la luz, el conocimiento, la gnosis prohibida por el dios patriarcal. Entonces, no sé bien, ahí no voy a mentir, no sé el origen de ese símbolo en Dugin, pero, pero también me llama la atención que esté ahí. Y bueno, eso, pues, chicas y chicos, ahí quería como hablar un poco sobre este tema. Roberto sobre el trance me recordó de Lisa Gerard. Ah, Death Can Dance. Bueno, Lisa Gerard es la vocalista de Death Can Dance para quienes no la conozcan. Quienes no conocen a Death Can Dance, escuchen a Death Can Dance, es una tremenda banda. Claro, y la dioglosia. Claro, que en el fondo es como decía un sobrino, hablan idioma chamullo. Resulta que un sobrino tenía como 4 años y estaba hablando como con su hermano que era más chico y tenía como 2 años, 2 años y medio, algo así, pues, y se enoja y dice, no le entiendo nada a mi hermano porque habla en idioma chamullo. Bueno, un poco, bueno, eso hace Lisa Gerard, que en el fondo es un idioma que existe para ella nomás, como, pero es maravilloso. Hay que pensar en el fondo que busca el Caota. El Caota busca la deconstrucción, ¿ya? Elizabeth Fraser de Cocteau Twins. Sí, y el otro día también descubrí otra persona que habla en eso, que ya es como de música media como oriental, pero no creo que me acuerde ahora la verdad. Eh, También, que también se le preguntaba y por qué, no es Irfan, es otra banda, pues se le preguntaba por qué decían las letras, no se entendía. Y ella decía lo mismo que de Candas, porque en el fondo es como la sonoridad lo que les gusta, como que cier- el gusto por la palabra. Entonces, aunque sea una palabra inexistente en su significado, quizás por lo mismo es atractiva, porque quizás cualquier persona le va a dar el significado a esa canción, aunque no entienda la letra. ¿Ya? Entonces hay un juego ahí bien interesante. William Burroughs, ya es otro autor que tiene mucho del pensamiento cabota, la verdad. Es muy interesante. Él habla del lenguaje como virus. Quizá en algún momento vamos a abordar a William Burroughs, que también tiene una visión bien oscura, ¿eh? Bien oscura. Natalia dice, el caota puede dirigirse más en la magia de retorno a justicia, quizás hasta que su magia o peticiones pueden dañar a otro. A ver si entiendo esto. Eh, es que como no sabría cómo, no sé si entiendo bien la pregunta, la verdad. El caota puede dirigirse más en la magia de retorno de justicia, quizás hasta que su magia, no me queda clara la redacción, o peticiones pueden dañar a otro. No, la verdad que no me queda como muy claro lo que pregunta. Pero lo que hay que pensar, sí o sí, es que el caota en el fondo eh, construye su sistema, ¿ya? Y puede hacer lo que quiera, ¿ya? Entonces, quizá ahí puedes como tú buscar una respuesta en base a ese principio. O sea, al principio de la magia del caos no hay moral, no hay ética. Por eso esa frase que mencionamos,
nada existe, todo está permitido. O sea, él puede hacer lo que quiera desde la magia. Puede ocupar el sistema mágico, puede romperlo, puede construirlo, puede mezclarlo a otro sistema mágico, eh, puede amar odiando, odiar amando. Es la plena libertad. Entonces, eso yo creo que puede como responder quizá a cualquier pregunta sobre cómo actúan ellos, ¿ya? Así que es interesante por lo mismo. Yo creo que el aporte, la magia del caos, es como una cosa de liberación, ¿ya? Creo que la magia anterior era una magia muy rígida, muy dura, muy patriarcal, muy conservadora, exageradamente ritualista. Acá como que se rompió con eso y permite también como la apertura al trance también, ¿ya? La apertura al trance. También el trance existe en visiones como más ortodoxas. Por ejemplo, en el sufismo también se logra el trance. En la yoga también se logra el trance. Pero en el caso de la magia del caos, lo importante quizá es que es como una constante este deseo de la liberación. Liberación de los dogmas, de tus propios pensamientos, de tus propias reiteraciones, de los patrones culturales, porque ellos piensan que si tú logras la ruptura con eso, vas a poder en el fondo tener una amplitud mayor, vas a poder tener mayor riqueza y vas a poder jugar con todos los elementos, con todas las herramientas, ¿ya? José Miguel, adelante. sea, uno como mago es el operador. Ok. Hay que entender en punto que la magia del caos como tal no está delimitado a ningún sistema mágico, ni una tradición. Como una amalgama de todas esas tradiciones y la cual el mago uno lo que hace es ajustarla a su modo de operar. Ceremonias ritualísticas, brujería de todas las vertientes, de todos los sistemas religiosos, tradicionales o culturales. No se limita, incluso le puede poner el color que sea. Y, incluso si vas a trabajar con magia de amor, magia de compasión, magia de destrucción, no se limita en nada, es caos, caos primordial puro. O sea, no se, y es amor y no se sujeta a ninguna ética. Tú misma tú lo pones tu sistema ético, nada más eso. Sí. Entonces, eso es lo novedoso. Eh, Imaginemos que durante miles de años la magia fue ritualista. Cuando hablo de ritualistas, no es que los caotas no hagan ritos. Ritualista es como ya, como, claro, es como la predominancia del rito y como el gusto por el rito y la adoración casi del rito. La forma. El caota va a destruir la forma o va a usar las formas, no necesariamente las destruye, las puede utilizar a su conveniencia. Y eso es como bien importante. Es como, no importa la herramienta, lo importante es el resultado. Por eso, nada está prohibido en el fondo, que nada existe, ¿ya? Al decir nada existe, existe todo, porque están todas las posibilidades también. Entonces es una magia bien interesante, bien liberadora. Ahora, también uno puede tomar ciertas técnicas de los caotas sin ser caota. Por ejemplo, la magia de los sigilos, mucha gente la emplea, aunque ellos no se definan como caotas, ¿ya? También es importante señalarlo, o sea, no hay por qué tener, no sé, adoptarlo todo de ellos. José dice incluso hace magia con elementos que se contradicen en principio. Y eso es curioso, o sea, desde un punto de vista lógico, racional, eso no tendría sentido, pero para ellos da igual. Si lo importante es que eso te funcione, porque cada persona también funciona distinto. Y cada uno tiene va creando sus propios sistemas mágicos, sus propias mitologías mágicas. Entonces, ahí está como lo bello también quizás de este tipo de filosofía. Yo creo que fue un gran avance, la verdad, dentro de la magia. Eh,
Y bueno, hoy día está muy metida también en las cosas de la programación, con la teoría de la simulación, con movimientos políticos, sociales, o sea, como que está muy en boga, podríamos decir, este tipo de magia, y prácticamente cualquier persona puede ser un caota, a diferencia de las otras órdenes mágicas, que exigen muchos pasos, muchos caminos. Es como, claro, de un punto de vista conservador sería como la plebeyización de la magia, como que cualquiera puede hacer lo que quiera. Y claro, eso es lo que busca la magia del caos. Ahí uno verá si esto es positivo o negativo. Yo creo que es muy positivo porque, como dijimos, libera un poco estas tensiones de la magia ritual tradicional. Ahora, también es necesario cierto orden, y en ciertos momentos es importante también que haya un orden. Entonces, en el fondo, yo creo que siempre como que tiene que haber como una búsqueda de cierto equilibrio también. Pero esa es mi visión, pues cada uno verá si eso le hace sentido. Pero, pero es interesante y ha legado estas tremendas herramientas, ¿cierto? Como los sigilos, como la insistencia en la búsqueda del trance, la magia sexual que ya existía, pero ellos son como uno de los promotores principales. Entonces yo creo que todo eso ha sido como bien importante para la historia de la magia, la verdad. ¿Ya? Eso sería, chicas y chicos, gracias por estar aquí y ahí estamos atentos para ver si quizás en 2 semanitas más por ahí hacemos otro en vivo para tratar algún tema relacionado con la magia o con otras cosas que a ustedes les llame la atención, ¿ya? Gracias a ustedes, ya, de verdad, muchas gracias. Nos vemos, que estén muy bien. Chao, buenas noches. Bueno,